una enseñanza muy interesante, muy retadora. Yo les pido de verdad que por favor nosotros tengamos el 100% de la atención. Todo lo que usted tenía pendiente o dejó en casa o por hacer o que le venga a la cabeza, rechácelo y concéntrense en lo que Dios quiere decirle, porque vamos a estar descubriendo algunos detallitos muy importantes. Yo, en lo personal, soy escéptico o reacio a ponerme a predicar acerca del enemigo. Yo prefiero predicar acerca del amor de Dios y de afirmarse en Él. Pero, ¿qué sucede? Que el sistema de este mundo ha llevado a que el amor de Dios y todas las cosas que Dios nos presenta se vea como algo flácido, como cualquier tontería, y que las cosas que el enemigo hace se vean poderosas y se han minimizado, y por eso algunas personas lamentablemente han subestimado todos los mensajes de amor que se han predicado en Casa de Esperanza y piensan que Dios es un débil, es alguien sin fuerza y que el enemigo tiene más fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque Dios da una palabra, por decir ejemplo como lo que vimos hace un momento en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted va a su casa y el enemigo le dice, es que no vas a poder superar esto. ¿Y usted en qué plan queda? Usted queda en el plan de lo que el enemigo le dijo. No quedan con el versículo poderoso que Dios le acaba de dar y revelar. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vemos como que Satanás es más poderoso que Dios, porque Dios te dio un consejo de amor y Satanás te dice, yo estoy seguro, yo te conozco y tú vas a caer de nuevo. Y uno dice, oh, sí, es verdad, ¿por qué es que yo caigo nuevamente? Tenemos nosotros que empezar a ajustar nuestra vida, nuestros sentidos y a percibir realmente quién es Dios y saber quién es el diablo. No es mi estilo, ya estoy medio desubicado en estas cosas. De hecho, Pablo dice que el enemigo, Dios le envió un mensajero a Satanás para que la abofetee y tenía una espina, o sea, algo de Satanás que tenía ahí, pinchando, pullando, como dicen en algunos países. Y yo creo que eso me lo puso el diablo, porque no hemos podido quitar ese anuncio de ahí y va a estorbar un poco lo que queremos hacer, pero la obra del Señor no se va a estorbar para nunca, para nada. Bueno, la prédica de hoy se llama, yo sabía, Estrategia DD. Eso estaba puesto ahí especialmente para estorbar eso. Pero bueno, Estrategias DD. Cuando preguntamos al principio qué usted piensa que es Estrategias DD, mucha gente pensaba que era algo de Dios, algo de decisión, porque se parece a lo que era la prédica del domingo pasado. Pero la estrategia DD tiene que ver con la forma en que el enemigo opera y trabaja en nuestras vidas de manera efectiva. Mi versículo de base para esto dice, no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero lamentablemente, ¿sabes qué? La mayoría de nosotros la ignoramos porque caemos en sus maquinaciones, en sus planes, en sus estrategias, en lo que Él elabora para que nosotros caigamos. Y créanme que las estrategias del enemigo, por lo menos para nosotros que estamos en la iglesia, en la fe, no tiene que ver con que salga un fantasma, que se ve una sombra negra, que verse, porque uno la reprende. Pero la estrategia del enemigo está mucho más interna, inmiscuida y mezclada entre nosotros, como el trigo y la cizaña, mezclada para simplemente estorbar. Mire, les digo algo muy en serio. Muy probablemente el enemigo no te saque de la iglesia, pero con que te neutralice y tú pierdas el sentido de cuál es tu identidad como cristiano, ya él ganó. Porque te tendrá siempre en un nivel inferior, en un nivel bajo, pobre, mediocre. Y eso es lo que quiere, que tú no crezcas espiritualmente, no te fortalezcas, no conozcas tu identidad como cristiano, como hijo de Dios, sino que siempre te sientas menos, siempre te sientas bajo la suela del zapato y del zapato de Satanás. Y entonces las estrategias de él siempre son sutiles y son meterse entre el medio de los hermanos y las personas que conocen de Dios también. El contexto de este versículo, para que nosotros tengamos una buena hermenéutica, tiene que ver con que
Pablo estaba en 2 Corintios hablando acerca de a una persona que habían juzgado y le habían puesto en disciplina, y Pablo decía en el contexto, usted puede verlo en el 2 Corintios capítulo 2, desde el versículo 1 puede ver, que está hablando acerca de que aquel personaje en la iglesia que hizo mucho alboroto y dividió la iglesia y la puso mal. Ya ustedes lo pusieron en disciplina, pero ya bájenle la disciplina, porque no sea que esta persona se entristezca tanto que se vaya de la iglesia y de los caminos del Señor. Y se trata que la disciplina tenga que fortalecer y reubicar a las personas, no hacerlas sentir humilladas y rechazadas por Dios. La disciplina correcta de Dios siempre va a ser como la de un padre, con el deseo de que el hijo sea mejor o la hija sea mejor. Y si usted como líder en la iglesia o como persona en la iglesia pone en disciplina a una persona, que su sentido de disciplina sea para mejor, no para humillarle, no porque como hizo lo malo, ahora tiene que pagarla, o sea, no, que eso no sea el sentido. De hecho, los psicólogos incluso hablan acerca de que la disciplina, bueno, ahora en estos tiempos los psicólogos están todavía en otro nivel de malo. Que cuando tú le pegas a tu hijo, no lo hagas con ira, sino que lo hagas con sentido de disciplina y amor de corrección. Porque si lo haces con ira, y de hecho habían unos que decían que no le pegabas con la mano, sino con algo, otra cosa, porque le transmitías la ira también a tu hijo. Porque la disciplina para el hijo tiene que ser para corrección, no para que se sienta mal y se sienta una basura y no se sienta parte del hogar, que se sienta rechazado, que se sienta que tiene que ser responsable porque hay consecuencias de sus malas acciones. Entonces, regresando rapidito a esto, antes que me distraiga el diablo en otra cosa. Pablo decía en este pasaje que al tal ya párenle un poco la disciplina, bájensela un poco y recíbanlo para que sea fortalecido y edificado. Y dice, porque no ignoramos las maquinaciones, bueno, Reina Valera dice, porque no... Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa es la versión Reina Valera. Pero yo quise poner esta versión de Jubilee Bible 2000, la traducción en español, porque que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese lo entendemos más claramente que dice para que no seamos engañados de Satanás. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, si hay alguien que estaba en disciplina y uno lo pusieron en disciplina, ya tiene que venir a restauración la persona. ¿Qué estrategia puede usar el enemigo o qué artimaña o qué maquinación puede usar el enemigo con esa situación? Puede usarlo de división, puede usarla de apartar a la persona que era disciplinada, porque el enemigo lo que quiere siempre es sacarlo a uno del camino. No podemos ignorar las maquinaciones porque la maquinación principal del enemigo siempre va a ser que tú te salgas del camino correcto. Siempre va a ser, siempre. Y te la va a poner de dos formas distintas que yo, por eso fue que he nombrado a esta enseñanza estrategias porque tiene que ver con distracción y desánimo. Son las dos herramientas o las dos estrategias que el enemigo usa para nosotros los cristianos y le está resultando súper bien. Es totalmente efectivo. Aquí está de distracción y desánimo, y esto es un target, esto es una mira, porque el enemigo está enfocando así, en nuestra vida y dispara distracción, dispara desánimo, y le está yendo muy bien. Le está yendo muy, muy bien. Porque en una distracción y un desánimo, lo primero que hacemos nosotros es quitar nuestra mirada de Jesús. Y dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra vista tiene que estar puesta en Jesús. Y nosotros fácilmente, el enemigo nos tira un dardo de distracción o de desánimo, y lo primero que hacemos nosotros es desenfocarnos de Jesús, el autor de nuestra fe. Y nosotros tenemos que ser guiados y ser moldeados e imitar a Jesús, porque de ahí sale la raíz de que nosotros somos llamados cristianos. Somos cristianos porque seguimos la doctrina de Cristo o porque somos en esta tierra hacedores de las obras de Cristo. Si uno no sigue a Jesús, si no somos imitadores de Cristo, entonces no tenemos que llamarnos cristianos.
Nosotros somos cristianos porque nuestro interés, nuestro objetivo es seguir las pisadas del Maestro. Yo le voy a contar una historia rápido y no la voy a poner aquí porque la conocemos todos. En Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, los versículos 22 al 33 narran el momento en que Pedro caminó sobre las aguas. Yo creo que ustedes ya conocen más o menos la historia, ¿no? Es muy conocida. Jesús había mandado a los discípulos, después de haber alimentado 5,000 personas, porque él se iba a quedar en la colina orando. Y los mandó, y en medio del lago donde estaban los discípulos, en esa barca, el viento empezó a dar fuerte ahí habían pescadores, no todos eran pescadores, pero habían pescadores de tiempo y de años de estar pescando. Y si los pescadores de años de estar pescando tenían miedo en ese momento, es porque no era cualquier lluviecita. Era algo muy fuerte. En eso, como a las 3 de la madrugada, el Señor Jesús sale a la vista de ellos y lo ven que están dando sobre las aguas porque está en la mitad del lago y le da temor. Y el Señor Jesús le dice, tengan ánimo, soy yo. Y dice Pedro, si eres tú, yo quiero ir a donde estás tú. Y él le dice, ven. Y dice que él bajó por el costado de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Luego empezó a ver los vientos y el mar y todo esto y empezó a hundirse. Y le dice al Señor, Señor, sálvame que me ahogo. Y el Señor lo levantó y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entraron a la barca. Esa es la historia que aparece en Mateo 14, del 22 al 33. Ahora, este relato lo pongo en el marco de lo que estamos hablando, la distracción y el desánimo, porque en medio de las situaciones difíciles, por lo general, nos pasa el desánimo. Ahora, cuando ellos están en medio del barco, versículo 27, si no me equivoco, a los que tienen el pasaje en sus Biblias, versículo 14, 27. Pero Jesús le habló de inmediato y le dijo, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. En otra versión Reina Valera dice, yo soy. Entonces, Jesús es experto en llegar a la raíz de los problemas. Mire que, no sé si ustedes se fijaron que en algunas sanidades, cuando el enfermo venía, el Señor le decía, tus pecados te son perdonados. Sí, si está enfermo, sánalo. Pero es que la raíz de algunas enfermedades tenía que ver con pecado. Y Jesús venía no a andar pasando paños tibiecitos por encima de una fiebre, de algo muy grave, sino que venía a hacer una medicina directa y efectiva en la vida de nuestra vida y en nuestra alma. Y entonces Jesús, entendiendo y sabiendo el ser humano, en medio de una tormenta, no era una tormenta, en medio de un mar embravecido con tantos vientos, lo más probable que haya pasado es que se hayan desanimado. Porque lo que Jesús dijo, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Es algo muy importante que tenemos que entender porque nosotros a diario nos desanimamos porque hay situaciones que no son como queremos. O hay situaciones adversas que nosotros decimos es injusto. ¿Por qué? O sea, decía, nosotros los apóstoles, los discípulos de Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios y todo eso, en medio de un lago, aquí con miedo. ¿Qué es eso? O sea, y vamos a morir. Y ellos tenían miedo, era de morir. Entonces Jesús le dice directamente, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque el desánimo es una de las cosas que ataca nuestra vida. El enemigo lo usa porque sabe que es nuestro talón de Aquiles, pero no simplemente es un ataque del diablo darnos desánimo. Él nos tira y el desánimo se activa. Nosotros tenemos que tomar control sobre ello. ¿Y sabes qué? Darnos cuenta que el Maestro dice, estoy aquí. Dice una de las últimas palabras de Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y esa es una promesa de presencia, una presencia prometida que iba a estar con nosotros todos los días. ¿Por medio de qué iba a estar Jesús todos los días con nosotros? De su Espíritu Santo. Porque dijo él, no los dejaré huérfanos, sino que les mandaré. Aquí hay notas claras que usted tiene que, cuando lee la Biblia, darse cuenta que está leyendo. Jesús dice, no les dejaré huérfanos, les daré otro consolador. O sea, es que Él era un consolador para sus almas porque era la esperanza de gloria. Y entonces cuando Él se va,
otro va a sustituir, va a seguir dando esa esperanza en nuestras vidas. Entonces el desánimo tiene que salir fuera y tenemos que nosotros determinarnos a hacerlo, a que no nos venza el desánimo, porque el enemigo se aprovecha de eso, con un montón de pensamientos que vamos a ver un poco más adelante. Pero en el versículo 27 Jesús le dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y en cuanto al desánimo, y en cuanto a poder atacar, en cuanto a ver la distracción en su apogeo, por decirlo de una forma, dice el versículo 29, dijo Jesús entonces, le dijo Jesús, Pedro se bajó por un costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Versículo 30, pero cuando vio el fuerte viento, las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Ok, vámonos al cuadro de lo que está sucediendo. El grupo de los apóstoles, de los discípulos, estaban con desánimo en la barca porque la situación era difícil. Nuestra situación muchas veces es difícil y nosotros estamos con desánimo. Oh, tanto tiempo está en los caminos del Señor y todo eso, y mira, esta situación no cambia y todo eso, y nos desanimamos. Viene el Señor Jesús. Y entonces dice: ya está la solución, yo estoy aquí, vengan. Y sale un Pedro, que ojalá hubiesen más Pedro. Y dice: si eres tú, yo quiero caminar también porque yo quiero andar como tú andas. Parece que el otro todavía tiene miedo. Entonces Pedro sale, dice, y andaba, dice la versión Reina Valera, y andaba sobre las aguas. O sea, antes de juzgar a Pedro que se hundió, hay que acordarse que Pedro caminó sobre las aguas, y ningún otro discípulo. Los otros se quedaron en la barca seguros. Y dice, cuando andaba caminando hacia Jesús, vio los vientos y el mar. ¿Qué es eso? Es desenfoque. Porque cuando tú estás viendo a Jesús, tú caminas sobre las aguas. Pero cuando tú ves el mar y ves las circunstancias, tú te hundes. ¿Qué es eso? Eso es distracción. Distracción, porque lo que nos manda el Señor en su palabra, en Hebreos 12:2, es poner los ojos en Jesús, poner los ojos en Cristo Jesús. Y se trata de eso, de que nuestra mirada esté puesta en el Maestro. Porque si usted está siguiendo a un líder en un camino, ¿a usted a dónde ve? A dónde va el líder. Porque donde se empieza a ver los pajaritos y la mariposa, y ay, mira el paisaje, y todo eso, cuando va a regresar la vista, puede que se haya perdido porque el líder haya tomado una vuelta, una curva que algo lo tapó y todo eso. Pero es que tienen la mirada puesta en quien está guiando. Y en este momento en nuestra vida quien está guiando es Jesús. Vamos a ver una cosa importante, y es la distracción. El enemigo dispara, pon ahí, y afecta nuestras vidas con distracción. La distracción muestra una alternativa a lo que Dios nos mandó a hacer. O sea, que la distracción nos lleva a desobedecer. ¿Qué pasa con la distracción? La distracción es un ejemplo. Usted tiene culto los domingos a las 6:30 de la tarde en Casa de Esperanza, Berna, Suiza. Pero la distracción aparece como un día soleado, bonito. La distracción aparece como una invitación hacia un lugar. La distracción aparece como una situación difícil o complicada. Y usted se desenfoca de lo que tenía que hacer, que es obedecer. Y es congregarse. Y se va a atender el problema, la situación, o a divertirse o a entretenerse. Y hay que tener mucho cuidado porque la distracción siempre nos lleva a desobedecer. Otro punto también es que la distracción saca a Dios de la prioridad de nuestras vidas, o sea, nos lleva a la idolatría. Bien, la distracción saca a Dios de la prioridad. Dios, ¿qué tiene que hacer en nuestra vida? El número uno. Donde empiezan a pasar situaciones en nuestras vidas, y esos puntos débiles que tocaré en este momento, por decir algo, tu familia, un familiar tuyo, empieza a suceder algo con un familiar tuyo y le pones en tanta prioridad que descuidas lo más importante que es Dios. En un matrimonio, por decir la parte más íntima de una familia, papá y mamá, en un matrimonio donde la prioridad no sea Dios por encima absolutamente de todo, las cosas nunca van a estar en orden. Nunca van a estar en orden.
¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, ama a Dios por encima de su esposa, por encima de su esposo, ese amor no va a hacer que usted descuide a su esposa o su esposo. Ese amor a Dios va a hacer que usted tenga en orden todas las prioridades en su vida. Cuando nosotros empezamos a negociar las cosas que tenemos como compromiso con Dios por la pareja, nosotros cambiamos el orden y eso, dicho de una manera muy drástica, nos lleva a idolatría porque ponemos algo encima de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. No podemos ser irresponsables ni podemos ser descuidados con nuestros hijos ni con nuestro matrimonio, pero tenemos que ser ordenados. Porque las cosas de Dios son de Dios y las cosas de este mundo son de este mundo. Y cuando hablo de este mundo no estoy hablando de las cosas mundanas del mundo mundano, sino que estoy hablando, como decía Pablo, dice, yo prefiero estar soltero porque el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo atender a su mujer. No estamos hablando de que es una actitud mundana, porque si no, no estuviéramos casados. Pero el punto es que el mundo, el sistema en que vivimos de matrimonio, de padres, de hijos y todo eso, es un sistema que ya está establecido y no tiene que ver con pecado, simplemente tiene que ver con esta responsabilidad. Pero Dios nunca tiene que cambiar de su trono y de su lugar. El centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. Y lo más arriba y lo más alto. Cuando nosotros sacamos Dios, por decir un ejemplo, tú no puedes descuidar a tu esposo o a tu esposa porque vas al culto. Tienes que atender tanto a tu esposo y a tu esposa que ese tiempo de culto ya es decir, oye, pero es que me ha entendido tanto y me tiene tan bien, vaya a su culto. ¿Me explico? Ese consejo yo le he dado por ahí. Y le decía, atiéndela así, tan bien que va a decir, por favor, ve al culto. Como le dijeron a una hermana aquí, dice que cada vez que venía y regresaba transformada y todo eso, y dice, no vas al culto este domingo, que como que me viene cambiada. Pero si usted viene al culto y entonces va a su casa y ve a su esposo como mundano, su esposa como mundana y le hace el rechazo y porque usted es más santo, más santa, o sea, no va a lograr nada. Ni tampoco va a ser de que usted toda la semana no atiende bien a su mujer o a su esposo y el domingo quiere ir a la iglesia. Eso es una frescura. ¿Por qué tenía que atender a su esposa? O sea, hay tanto tiempo para atender a su esposa y a su esposo y lo va a agarrar el momento del culto. Y obviamente que se va a enojar. Pero cuando nosotros hacemos ese cambio, eso realmente ponemos a Dios de segundo plano y a nuestro cónyuge de primero. Y eso, hermanos y hermanas, es idolatría. No hay otro nombre. La distracción nos desenfoca de ver desenfoca. Mira que, ya, Satanás, mentira. Todo el diablo ¿y yo por qué? La distracción nos enfoca en ver los defectos de nuestros hermanos, o sea, nos lleva a la división. Estamos hablando de distracción, ¡pum! Usted viene a la iglesia, usted cumple con su deber conyugal de atender a su esposa, atender a su esposo, esa situación está bien y todo eso. Pero ¿qué va el otro dardo de distracción? Es que cuando empieza a ver desde esta esquina, no, tú no me puedes ver para atrás, desde la esquina de allá a la esquina de acá, ¿qué hace el hermano? ¿Qué hace la hermana? Y todo esto. Y empieza, o sea, para murmurar siempre va a haber material, siempre va a haber, o sea, porque defecto tenemos todo. Y lamentablemente quien está aquí arriba tiene la mira puesta y cualquier defecto que yo tenga o cualquier error que yo cometa va a ser muy evidente enfrente de todos ustedes, pero si ustedes cometen alguna falta, lo veo más claramente yo y quizás alguien un poco al lado, pero no lo ve más nadie. Pero o sea, quien está en la mira va a ser más el foco de las críticas, de las murmuraciones y de las observaciones. Todo el mundo piensa de que cuando está del lado de allá es como los jugadores, ¿no? Y los fanáticos, ¿no? Usted no ha visto al mejor deportista, mejor técnico, mejor estratega, mejor de todo, como el que está sentado acá viendo el televisor. Él sabe todo lo que tienen que hacer los jugadores, pero ponlo en la cancha, ponlo en la cancha. O sea, uno es fácil que uno juzgue y dice, pero es que mira, ¿por qué se queda atrás? Si fuera Messi, mira tal y... Entonces, criticar y ver los defectos de los demás es parte
del ataque que viene el enemigo en cuanto a distracción. Porque cuando usted viene a la iglesia, ¿a dónde tiene que estar su mirada puesta? Ni siquiera en el pastor. Tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo no soy ni autor de fe ni consumador de nada. Yo simplemente soy el instrumento que está usando Dios en este tiempo para darle una palabra de Dios. Otros días vendrán otras personas invitadas a compartir, otros días van a venir otras personas a presidir o a liderizar, y al final de cuentas lo principal siempre va a ser Dios. Y si nosotros nos empezamos a enfocar en las personas, vamos a crear división, porque siempre tendremos una opinión mejor de quien está haciendo otra cosa. Tengamos cuidado. Cuando nosotros nos podamos observar mucho los defectos de los hermanos que están a los lados, nosotros nos distraemos y somos el target del diablo. O sea, el diablo nos tira así, míralo cómo está. Y nos dice, oh, sí es verdad. Y lamentablemente, él se encarga de que algunos hagan defecto para después levantar a otros y decir, míralo, para que haya la verdad, la justificación. De verdad que lo está haciendo mal. Pero ¿cuál es nuestra posición en alguien que está haciendo algo incorrecto? Señalarlo, corregirlo, regañarlo, es ayudarle. Primero que todo es orar. Yo sé que eso cuesta, porque nosotros tenemos nuestros derechos y nuestra forma de pensar y siempre discrepamos con muchas personas, pero nosotros tenemos que tener como primer punto, cuando vemos a alguien que está cometiendo una falta, es orar, luego hablar con la persona sin acusar, sino simplemente decir, me parece que estás haciendo esto y esto, porque es que eso no está bien. Y esperar, hablar para escuchar. No sé si a usted le ha pasado que usted habla con personas y cuando le responde, nunca responde lo que tú estás hablando, porque están oyendo para hablar ellos. Porque es el momento que ellos están pensando que van a decir, no te están escuchando. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser buenos oidores, para que nosotros, cuando hablamos con una persona que algo está haciendo no está correcto, hablarle y ver su opinión, porque siempre, muchas veces, hay una reacción en nuestras vidas diferente a la de cada cual en base a una situación en sí. Y tenemos que tener cuidado de que juzguemos a priori sin saber qué está sucediendo en el fondo de esta persona. O sea, la primera parte siempre es traerlo aparte y todo eso. Después, si se pone rebelde, si se pone ya, porque eso puede pasar también, ya tener un testigo y ya hacer algo un poco más radical en la iglesia. Pero el punto con esto es que nosotros no podemos venir a la iglesia a estar viendo a otras personas sus defectos. Tenemos que venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es más, sería bueno que un día hasta yo me siente ahí mirando para acá, que ni me vean a mí, usted escuche nada más la palabra. Porque lo importante siempre es que nuestra vista esté puesta en Jesús. Nunca ponga su vista en un ser humano. Todos fallamos. Y fallando del principio con el que está criticando, ¿no? Ya que ese es un fallo. Y de lo demás con todos los fallos que los demás hacen. Y esa es una distracción, ese es un ataque, una estrategia que el enemigo usa. Efectivamente, tú ves la iglesia, mira, a ver, mucha gente hoy no vinieron. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que en el corazón de algunas personas hay alguna incomodidad por alguna situación. Y eso es distracción. Que en el corazón de muchas personas hay una prioridad porque hoy querían hacer otra cosa, porque no tenía que ver con trabajo. Un trabajo se entiende, es tu trabajo, tu responsabilidad. Pero muchas cosas que tú puedes organizar tu vida y decir, mira, como le decía yo en estos días a Joel, o sea, ¿quién te invita a irte de vacaciones, a irte a pasear el martes a las 10 de la mañana? A algún loco, ¿no? Porque tú lo que vas a decir, mano, hasta ahora yo estoy trabajando. O sea, ¿cómo yo voy a pasear cuando estoy trabajando? Entonces, el trabajo te da un salario que es muy importante que tú cobres, y también la responsabilidad, porque la estabilidad económica y sobre todo aquí, que hay que pagar tantas cosas, uno tiene que tener su trabajo. Y uno no puede ser tan irresponsable de irse a pasear porque es que mira, jefe, el día estaba bonito. Y este amigo que yo no vine casi nunca, yo quería salir a pasear con él. Y nosotros cuidamos esa cosa. Ahora, una salvación tan grande, nosotros la cambiamos por cualquier cosa. O sea, cuesta lo que nosotros cambiamos en congregarnos menos que 30 monedas de plata en la cual Judas vendió
a Jesús. De verdad. O sea, hay cosas tan baratas por las cuales nosotros cambiamos, reunirnos, congregarnos y crecer espiritualmente, que de verdad, o sea, Judas es un héroe. Y quiero llegar a la conciencia de cada uno de nosotros. Estamos siendo distraídos por el enemigo por muchas tonterías, soberanas tonterías o ínfimas tonterías, pero tonterías, y que se entienda bien esa parte, porque eso es lo que hace el diablo. Suena fuerte en algunos países, pero eso es lo que hace el diablo, con algo que no tiene ni sentido ni razón. Y nos lo pone ahí y nosotros nos distraemos. Y la salvación tan grande, el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, ya el otro domingo voy. Y si Cristo viene, y si te mueres, y si pasa algo, y no hay más domingo, hay que aprovechar las oportunidades y hay que aprender a valorar las cosas, porque cuando no las valoramos fácilmente nos distraemos. Porque cuando nosotros quitamos la mirada de algo importante, de algo importante en nuestra vida, es porque empezó a dejar de ser valioso, porque empezamos a ver cosas más valiosas alrededor. Tengamos mucho cuidado con la distracción. No podemos caminar hacia un objetivo viendo hacia otra parte. Ustedes se imaginan eso, ¿no? Y sobre todo en el camino del Señor, ¿nosotros cómo vamos? ¿En plano o vamos de subida? Vamos de subida. La subida por lo general, ¿qué es? Es una escalera. Ahora, imagínense que usted está de subida con el Señor y usted ve para otro lado. Va a fallar varios escalones, va a salirse de la escalera, va a errar y va a lastimarse, porque quizás no levanta el pie como debe ser, quizás no debe hacer porque no está viendo hacia dónde está yendo. Nosotros ¿para dónde estamos yendo? Estamos yendo para estar en la presencia del Señor. Nuestro objetivo como cristianos es estar en la presencia del Señor, no tener abundancia aquí, tener riqueza y tener fama. Estamos nosotros siendo entrenados para la santidad. Y eso hay que metérselo bien claramente en la cabeza. No es un club social, no es el club náutico que usted va a hablar allá de los peces espada. No es el club de golf que usted va a hablar allá de los cuantos hoyos que son. O sea, estamos hablando de que nosotros estamos en un lugar para crecer espiritualmente y no para estar jugando, relajándonos, diciendo, no sé si este domingo voy. ¿Qué es eso? Jesús diría, no sé si voy a la cruz, mejor no. Cuando te distrae el enemigo y caes tú como una papaya, decía en mi país, no sé si en otros países también, cae como una papaya, entonces él viene así, con toda la razón en esa parte, decir, caíste, ahora sí estás mal. ¿Y qué podemos decir nosotros? Sí, es verdad que estamos mal, porque hemos caído. Bien no estamos. No es como alguien que se resbaló y, ¡ay, te caíste! No, es que estoy probando el piso a ver si está duro. Bueno, hay gente que pregunta cosas tontas. No, ¿llegaste? No, soy un holograma. Cuando hemos caído, el enemigo nos viene con la verdad, las pocas veces que él dice verdad, que estamos mal, tan mal. Y lo primero que empieza a tirarte un montón de desánimo. Y el desánimo se muestra en la forma negativa, en lo absoluto. Todo se ve negativo. Lo he intentado y no lo logro. No puedo. Yo sé que nada va a cambiar. Ya estoy cansado de lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son palabras de desánimo. Y les digo algo. No hay nada más pesado en la vida para levantar. Hoy estoy hablando como andaluz, para levantar. No hay nada más pesado en la vida para levantar que una persona desanimada. Usted, o sea, yo le digo por experiencia propia, dolorosa, trata de levantar a una mujer desanimada. Tú le dices todos los argumentos y al final te dice, ¿pero por qué? que levántate, que porque... Mira, cuando el enemigo logra meternos el desánimo, estamos fritos y casi listos para la foto. De verdad estamos nosotros fatal. Ustedes procuren no caer en desánimo. Un desánimo es muy complicado. Es muy complicado. O sea, yo no sé, yo creo que hasta Dios pone otro día de reposo extra, porque es que si estás desanimado, esto es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Si usted está desanimado,
le digo honestamente, ni siquiera la ayuda de Dios puede lograr, porque tiene que ver con voluntad propia. Y si usted no tiene la voluntad de levantarse espiritualmente, ¿qué puede hacer Dios? Si usted sigue siendo compañero del enemigo y Satanás diciéndole un montón de cosas para hundirlo cada vez más, ¿qué puede hacer Dios? Ya Jesús hizo todo. Dios mandó a Jesús para morir en la cruz del Calvario, para expiar nuestros pecados, para que seamos redimidos, para que el poder de la muerte no pueda sobre nosotros. Ok, el poder de la muerte no pueda sobre nosotros. ¿Por qué el poder de la muerte no pueda sobre nosotros? Porque la paga del pecado es muerte. Y si Él pagó por nuestros pecados, la muerte no tiene validez sobre nuestras vidas. Pero entonces nosotros estamos tan enredados que estamos muertos. O sea, la redención, Jesús dice, pero yo ya pagué por ti por los pecados. Necesitas solamente arrepentirte, volverte de tus pecados y venir a mí. Es que no puedo. Es que no puede, ya yo morí en la cruz, el trabajo duro lo hice yo. El desánimo es la ruta que nos lleva, en las cuales nos lleva el enemigo para sacarnos del camino y convencernos de que nada se puede hacer. De algo sí está totalmente convencido. El desanimado duda de todas las posibilidades, pero está totalmente convencido que no se puede hacer nada. O sea, por lo menos está convencido de algo, ¿no? Hay que tratar de convencerlo de que Cristo pagó por nosotros. El desánimo desacredita el poder del arrepentimiento. Cuando uno está desanimado, por lo general es porque faltó fe en su vida, porque le falló a Dios, porque pecó. Alguien que es cristiano y tiene temor de Dios, cuando cae en un pecado, cuando le falla a Dios, una de las cosas que le llega es desanimarse. Entonces, lo que tiene que venir siguientemente es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es pedir perdón. El arrepentimiento es tomar la decisión de odiar lo que acabo de hacer porque a Dios no le gusta y comprometerme a no hacerlo más nuevamente. Ese es el arrepentimiento. Es fácil decirlo, ¿no? Pero el arrepentimiento no es que yo le pedí perdón a Dios, sí, pero te arrepentiste. Esas son dos cosas distintas. O sea, ¿cuánta gente nos ofende una y otra vez y nos piden perdón? Pues es que no hay arrepentimiento. ¿Y cuántas veces nosotros ofendemos a Dios con nuestra vida, con nuestra actitud y le pedimos perdón, pero no nos hemos arrepentido? El arrepentimiento es el acto ese que parece como que ilógico para nuestras vidas, de que yo haya cometido un pecado tan grande como el de Saulo, de perseguir y matar a los seguidores de Cristo, y que ahora Jesús me llame para servirle a Él y para llevar su palabra. El arrepentimiento de Pablo, cuando se encontró con Jesús en Damasco, lo llevó a hacer la obra correcta. No importa cuántos cristianos haya matado, Dios lo usó luego de haberse encontrado con Él, Jesucristo, y hablarle, y Él arrepentirse, bautizarse y seguir hacia adelante. Pero nosotros creemos que, mira, Saulo entonces tendría que pagar una condena por lo menos por la cantidad de cristianos que mató. Dice que algunos lo arrastraba de la casa y los sacaba para que los mataran. Entonces, tenía que haber pagado una cosa, pero no, el arrepentimiento es tan ilógico para nosotros, es que con decir nuestras palabras que me arrepiento y que no lo vuelvo a hacer más nunca y decirlo de corazón, ya se quitó la culpa. Pero un desanimado no entiende eso. Dice, pero yo la regué, yo lo hice mal, pero ya te perdonó el Señor. ¿Tú le pediste perdón? Sí, estoy arrepentido de eso, sí. Entonces, te toca levantarte. Cuando David pecó con Betsabé y quedó la mujer embarazada y el niño empezó a quedar enfermo, David, ¿qué hizo? Hizo un ayuno. Y ayunó. Y entonces cuando el Señor se llevó al hijo, ¿qué hizo David? Se levantó de la ceniza, se vistió, se afeitó y toda esta cosa y siguió. Y dice, ¿pero qué pasó? Dice, mira, ya Dios tomó su decisión. Yo voy a Él, pero Él no va a venir a mí. O sea, no van a resucitar al niño. Yo cuando muera lo veré en la presencia del Señor y estaremos allá. Pero las cosas son prácticas. Tú tienes que hacer tu luto, tu duelo, tu situación en ese momento. Y después adelante levantarte, afeitarte,
peinarte bien y todo eso porque el rey te llama, porque necesitas trabajar para la obra del Señor y no estar atrasado. Y el desánimo nos lleva a ser mediocres, a no avanzar, tantas cosas que Dios tiene por delante y nosotros acá todavía pensando, no, pero es que no puedo. El desánimo opaca nuestra vista, del amor y el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros estamos desanimados no podemos ver el amor de Dios, porque nos vemos a nosotros, nos sentimos culpables. Y todo eso es una estrategia de las que usa el enemigo, aunque me lo tape con esa cosa. Son estrategias de desánimo y de distracción, desánimo y distracción. Y usted puede que esté en la iglesia congregándose y hablando y cantando alabanza y todo esto, pero el desánimo no lo deja avanzar, porque el enemigo lo tiene agarradito ahí con un cordel. El desánimo nos lleva a rendirnos y a renunciar a la redención y al sacrificio de Cristo por mí. Y eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que hacer que el desánimo no tenga más fuerza en nuestras vidas, sino el amor de Dios es lo más poderoso para nuestras vidas. Para terminar, yo no puedo seguir hablando de Satanás y del diablo y sus estrategias, porque tenemos que poner el antídoto. Nosotros no podemos estar hablando todo el rato de Satanás y nos volvemos Ghostbusters, cazafantasmas, viendo por dónde están las cosas y todo es así. Tenemos que disfrutar el amor de Dios. Eso nos ayuda, cuando estamos enfocados en Dios, a no distraernos. Tenemos que disfrutar el amor de Dios y eso nos ayuda a no desanimarnos. El disfrutar del amor de Dios, de lo que Dios te está dando, de ver a Dios en los detalles de tu vida, es lo que necesitas tú para cambiar. Todo el ruido que el enemigo hace alrededor, como los vientos y el mar, te van a hundir. Pero si tu vista está puesta en Jesús, Él te va a levantar nuevamente. Y va a decirte, ¿por qué dudaste? Porque cuando te distraes, cuando te desanimas, estás dudando del amor de Dios. Y el amor de Dios es mucho más grande que cualquier pecado que tú hayas cometido. El amor de Dios es mucho más poderoso que cualquier enemigo que te pueda hacer frente. Quiero terminar esto. La distracción se combate con el enfoque. Cada vez que sientes que te vas a distraer con algo, enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Recuerda, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Tu fe la escribió Jesús en el Calvario. Y Él la consumó en el Calvario. Y Él la hace perpetua en tu corazón. Pero enfócate en Él. Enfócate en Él. Cada vez que te desenfocas, que te distraes, vas a caer en desánimo. Y el desánimo se combate con esfuerzo. El desanimado dice que no tiene más fuerzas. Pero Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. No hay nada que queda fuera. Cuando tú estás en Cristo y estás enfocado en Jesús, tú todo lo puedes porque Él te dará la fortaleza. Pero no estamos recibiendo ni adquiriendo esa fortaleza porque nuestra vista se desenfoca fácilmente. Porque los afanes de este mundo nos vislumbran y nosotros estamos viendo, ay, necesito esto, ay, necesito lo otro. Jesús es suficiente para ti. Estamos desanimados porque todavía no nos ha llegado algo, porque queremos que algo cambie, porque queremos que algo sea como yo quiero. Mira, esfuérzate por la obra del Señor, esfuérzate por hacer lo que Dios te está mandando a hacer ahora, aunque a veces no entiendas muchas cosas, pero lo que tú sabes que Dios te está mandando a hacer, enfócate en eso, y eso no te va a desanimar, eso te va a dar fortaleza para seguir adelante. No vas a tener desánimo, no vas a tener tristeza, porque el que ama tu alma toca tu puerta, te llama y te dice, entra al aposento, ven ante mí, el rey te está llamando, ven a su presencia. No te desenfoques. Hay muchas cosas que el enemigo está haciendo ruido alrededor, buscando que nosotros nos distraigamos. Hay muchas culpabilidades que ya han quedado atrás, que el enemigo la trae de vuelta. Hay muchas cosas que tú te has arrepentido ya y el enemigo te la está tirando ahí todavía y te desanima y te desanima. Ya Jesús te hizo libre. Ya has venido ante Jesús, Él te ha hecho libre, eres libre. Enfócate solamente, no te desanimes, esfuérzate y sé valiente. Hay que levantarse, no podemos quedarnos postrados, vamos a orar.